Tenemos dos celebraciones muy próximas, que es el día de mañana, donde también celebramos la fiesta de los dolores de la vida, que de verdad están muy asociados a la celebración de la exaltación de la Santa Cruz. Por tanto, mañana tendremos a las 6 también celebración, ya que la liturgia nos invita a celebrar esta memoria obligatoria. Hace muchos años leí un libro que no es de versión católica, sino protestante. Y ese libro tenía unas meditaciones que partían de un texto de la Escritura y después había como una especie de una reflexión y al final entonces como que uno podía aplicarse eso. Y una de esas lecturas contaba la historia de un hombre que en un momento de profundo silencio estaba haciendo una reflexión de su vida y había terminado como una conversación con el Señor y le había pedido al Señor que le cambiara la cruz que Él le había dado. Levántenme las manos los que tienen alguna cruz en la vida. Pero hay muy poca gente con cruces en la vida. Todos tenemos una cruz. A veces la familia, a veces el trabajo, a veces una enfermedad. Cruces que el Señor nos permite tener. Y en esa historia que se contaba, el Señor le dice, mira, pues yo te voy a dar la oportunidad de que tú elijas la cruz que tú quieras. Y habían muchas, grandes, pequeñas, con espinas, con flores, pesadas y livianas. Y él comenzó a dar un vistazo por esas cruces y encontró una que estaba muy bien decorada, pero que al mismo tiempo era muy liviana. Y dice, esta es la cruz que yo me voy a llevar. Pero resulta que no se había dado cuenta que esa cruz tenía una espina. Y cuando llegó a su casa, tenía la espalda rasgada de sangre. Y dice, pero yo no puedo llevar cada día esta cruz. Y comenzó a cambiar y a cambiar las cruces y cada una siempre tenía una dificultad. Pero en la inteligencia del Señor había marcado con su nombre la cruz que Él le había dado. Y ya al final pide una nueva oportunidad y el Señor le dice, pues mira, sigue eligiendo cruces. Y cuando llega a su casa, se da cuenta que esa cruz tenía su nombre. Entonces termina esa historia diciéndonos de que Dios nunca nos va a dar una cruz que no podemos llevar. Interesante la reflexión, porque muchas veces, hermanos, nosotros le decimos al Señor, cámbiame mi cruz. Pero es la cruz que a ti te toca llevar. El pueblo de Israel, escuchábamos en la primera lectura que le reclamaban a Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué tú nos has permitido caminar por el desierto para pasar hambres, para pasar sed, para alimentarnos de un maná, para morir en medio del calor del desierto?
mejor hubiese sido que nos quedáramos allá. Y decía la lectura que el Señor castigó a aquel pueblo donde Él lo había sacado de la esclavitud para llevarlo a una tierra de promisión. Y entonces vinieron las serpientes venenosas, comenzaron a morder y a morir el pueblo, y entonces otra vez vuelven a reclamar a Moisés y a pedirle que interceda ante Dios, ante el castigo. Moisés hizo una serpiente de bronce, decía la lectura, la colocó en un estandarte como el Señor le había indicado, y los que eran mordidos y miraban la serpiente quedaban curados. Pero ¿cuál es la referencia que nos quiere llevar esta lectura del Antiguo Testamento a lo que acontece en Jesús? Que ahora no es la serpiente levantada, sino que Jesús levantado en la cruz. Por eso nuestros templos siempre tienen como una referencia visual el signo de la cruz del crucificado, para decirnos a nosotros que ahí comenzó la salvación de todo el pueblo, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Y creo que muchas veces nosotros no es rechazar la cruz que el Señor nos ha dado, sino es hacer una oración invertida y decirle: Señor, conviértete en el cirineo que me ayuda a llevar mi cruz. Y de ahí ya decía el texto de la carta de la segunda lectura a los Filipenses, que Dios se rebajó y lo levantó sobre todo nombre. Por tanto, Cristo, con una condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Cuántas veces hacemos alarde de nuestras categorías, de nuestros títulos, de nuestras posiciones sociales o económicas? Y entonces nos falta despojarnos de esos rangos para unirnos al misterio de la salvación. Pero ese Dios que nosotros proclamamos y que decimos que es verdaderamente nuestro Salvador, nos une entonces a este gran misterio de cruz, de padecimiento, pero que verdaderamente nos lleva a caminar en la vida de la fe. Yo siempre recuerdo una frase que nuestra abuela materna nos decía, supongo que la aprendió aquí en el Colegio San José, fue del primer grupo de internas del colegio, más de 100 años, y ella siempre decía a mi hermano Guarionet y a mí, dice: no hay domingo de resurrección si no hay Viernes Santo. Queremos resucitar, queremos estar en la gloria, pero no queremos caminar el tránsito del camino de la cruz. El Viernes Santo tenemos nosotros la celebración de la adoración de la cruz y aquella frase que decimos: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu cruz has redimido el mundo. Cristo no hizo alarde de esa categoría, y es la muestra del amor grande que Dios ha tenido para con nosotros, que nos ha entregado a su propio Hijo para que todos tengamos vida eterna. Una vida eterna que solamente la podemos conseguir en la medida en que nosotros somos capaces de poner en las manos del Señor y dejar que Él nos ayude a transitar con la cruz que Él nos ha dado. Tal vez muchas veces, como la meditación que decía al comienzo, nosotros le hemos pedido al Señor: cámbiame la cruz, cámbiame la cruz. La cruz puede ser el esposo,
puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser la hija, el vecino, el compañero de trabajo. Las dificultades que nosotros podemos experimentar en el mundo, pero esas serán las fuerzas que nos permitirán a nosotros un día encontrarnos con el Señor. Ya nos decía el Salmo 77, no olviden las acciones del Señor. Y el cristiano tendrá necesariamente que dejar hacia un lado todo lo que nos acomoda a no llevar la cruz que el Señor nos ha puesto. Por eso hoy, en este día en que celebramos la exaltación de la cruz, solamente es pedir al Señor que nos dé la fuerza, la compañía, que podamos llegar con ella hasta el final. Jesús tuvo en su trayecto 3 caídas para decirnos a nosotros que no nos quedemos en el suelo, que podemos levantarnos. Y aunque podamos vivir la agonía de la dificultad, al final siempre saldremos vencedores. Que esa cruz que llevó a Jesús, que nos identifica a nosotros los católicos, nos permite entonces vivir la esperanza de que un día también seremos levantados y que el Señor nos fortalece para que confiemos y esperemos que el amor de Dios ha sido derramado desde la cruz para observar la salvación. Uno de los videntes de Medjugorje, que me tocó conocer en Miami en una ocasión, decía que la Virgen había en un momento dicho: miren la cruz de mi hijo. Y desde la contemplación de la cruz, como yo pude observar, vivir la paz y la alegría de que el Señor es nuestro Salvador. Que Él nos dé la gracia y la fuerza para cada día llevar la cruz que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Que así sea.